un tema, una charla muy interesante que podríamos llamar un masterclass como que hicimos inicialmente, pero más que eso es tener el privilegio de tener a la ingeniera Sandra Campagnoli, que nos va a hablar de unos temas muy importantes y muy interesantes que seguramente todos vamos a quedar cautivados. Como yo les decía a nuestros participantes que estaban desde más temprano, primero muchas gracias por su puntualidad, a todos los que están entrando en este momento. Todas las dudas e inquietudes que vayan teniendo las pueden ir escribiendo en el chat, yo las voy organizando y finalmente la ingeniera Sandra nos contestará las inquietudes. Si a algunos no les aparece el chat a veces por la aplicación, después finalmente aquí hay una partecita donde uno puede levantar la mano y le cedemos la palabra. Por ahora, entonces yo ya cierro mi cámara, le cedo la palabra a nuestra decana del programa Ingeniería Civil, la ingeniera Nancy Torres. También estamos estrenando decana en este momento, entonces ella va a ser nuestra primera persona que hace la presentación del programa, del webinar, del masterclass, perdón, y de la ingeniera Sandra. Ingeniera Nancy, muy buenas tardes. Hola Robert, muchas gracias por la organización de estos eventos, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes el día de hoy, muchas gracias a la ingeniera Sandra Campagnoli por estar acompañándonos también. Este es el masterclass desde el programa de Ingeniería Civil. Como ustedes saben, esta profesión es tan amplia donde a través de estos masterclass y los webinars que les hemos ido presentando durante el mes de marzo, abril y próximamente en mayo, pues les contaremos un poco sobre las diferentes áreas que trae esta bonita profesión de la ingeniería civil. Entonces el día de hoy nos acompaña la ingeniera Sandra Campagnoli. La ingeniera Sandra Campagnoli es ingeniera civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito, es especialista en geotecnia de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Nacional de Colombia, y en su ejercicio profesional se ha dedicado a la docencia universitaria, al desarrollo de investigación aplicada y a la consultoría en ingeniería de pavimentos. Ha desarrollado proyectos para Colciencias, para el Programa de las Naciones Unidas, para el desarrollo, para el Banco de Desarrollo de América Latina, para el INVIAS, para el Ecopetrol, para el ICP, entre otras. A su vez, es promotora de la red de programas de ingeniería civil REPIT y paraacadémico del Consejo Nacional de Acreditación. Sandra también fue decana del programa de ingeniería civil, es coautora del libro Pavimentos Asfálticos de Carreteras, la guía práctica para los estudios y diseños, y autora de numerosos artículos relacionados con materiales para carreteras. Entonces ya sabemos la especialidad de Sandra en el área de carreteras, pavimentos, el área de geotecnia, y también sobre la tecnología de los cementos asfálticos espumados, la estabilización de suelos y el reciclaje de pavimentos. Durante más de 36 años ha trabajado en el Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, donde se ha implementado diferentes ensayos, y actualmente dirige el Centro de Estudios Geotécnicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que también tiene a cargo, pues soportan los programas de posgrado. Entonces damos la bienvenida a la ingeniera Sandra Campagnoli. Muchas gracias, Sandra, por estar acompañándonos el día de hoy, y pues te dejo el auditorio. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora Nancy. Me alegra mucho también esta representación que tenemos en la decanatura del género femenino. Gracias también a Robert Ariza, el ingeniero también, por esta organización y por permitirme compartir con ustedes, las futuras generaciones, pues muchas cosas que se están dando alrededor de la ingeniería civil y particularmente alrededor de la ingeniería de pavimentos, de la ingeniería de carreteras. Entonces, pues voy a compartir mi pantalla, mi presentación con ustedes. Vamos a lo siguiente. Vamos a... voy a tratar de... Tengo unos videos que realmente son unas fracciones de videos que quiero compartir con ustedes. En algunos de ellos les he quitado el sonido, en otros les he dejado el sonido, por eso voy a incluirlo. Espero que no haya ninguna ley de Murphy atravesada y se me dañe toda esta presentación.
Entonces, creo que ya estoy compartiendo mi pantalla. Sí, señora, sí, ya estás compartiendo, Sandra. Ok, bueno, Vale. muchas gracias. Bueno, entonces, pues comencemos. Eh, el título de la presentación lo van a entender ustedes a lo largo de la presentación. Ingeniería civil, un camino para el progreso de la sociedad. Van a ver la necesidad que tiene la sociedad de esta profesión, que somos pues muy responsables de la infraestructura del mundo, y van a ver que es algo muy necesario para que podamos progresar y podamos desarrollarnos. Nosotros estamos en un mundo cambiante, para todos es claro que estamos afrontando estos fenómenos del cambio climático, y ya con sorpresa, recuerden ustedes, ya hace un año, el 11 de marzo del año pasado, la Organización Mundial de la Salud pues declara la pandemia, y pues nos obliga a que se transformen nuestras condiciones de vida. Esto, entonces, todos somos conscientes que se redujeron los desplazamientos para ir al trabajo, para ir al estudio, para ir al encuentro con nuestros seres queridos, para ir a un partido de fútbol, para compartir y estar bien animados en un concierto, para simplemente poder irnos de viaje y recrearnos. Se establece entonces un nuevo orden social que nos obliga a quedarnos en casa, y si queremos salir, tenemos que guardar algunas medidas de bioseguridad y el famoso distanciamiento social. Y se empiezan a promover otras formas de vida: el teletrabajo, la educación en remoto, el comercio por internet, la pedida de nuestros alimentos a domicilio, y por qué no, pues también nos está obligando a hacer un poco de ejercicio en casa, tener casi que un gimnasio en casa. Pero pues obviamente se intensifica esa conexión global en remoto. Aparentemente nos sentimos mucho más conectados que en épocas anteriores. Y sin embargo, pues para muchos la vida se redujo a estar detrás de una pantalla de un computador, como lo estamos haciendo ahorita, y para algunos pues esa situación es un poco monótona y tediosa y sedentaria, que pues nos minimiza también ese ejercicio que necesitamos. Para todos, pues se ha vuelto común esta forma de encontrarnos, los encuentros en remoto, en estas famosas plataformas, pero si nos queremos quedar en casa, es necesario que alguien del campo nos transporte esos víveres a la ciudad y nos los lleven a nuestros hogares, o que esas materias primas que necesitamos sean explotadas, se lleven a las industrias y se generen esos productos que podemos utilizar también en nuestras casas. Y si queremos quedarnos en casa, también debemos contar con que nos prueban con los servicios públicos esenciales, con el acueducto, el servicio de aseo, el servicio de alcantarillado, el gas, la energía. Y estos servicios requieren infraestructura. Esa infraestructura que nos aporta la ingeniería civil a través de la infraestructura hidráulica, de energía, de telecomunicaciones, las edificaciones, que para muchos pues consideran que la ingeniería civil pues está más centrada en esto, en la construcción de edificaciones, pero pues como ven ustedes, la ingeniería civil abarca todos estos temas tan importantes y tan vitales para el hombre. Y hoy yo me voy a referir a la infraestructura de transporte. Para que ustedes entiendan un poquito, la infraestructura es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones. Resalto que por lo general son de larga vida útil y que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios que son considerados como esenciales o necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales. Podríamos quedarnos en casa si no tenemos esa infraestructura, si se nos provee, perdón, productos esenciales y contamos con esa infraestructura,
pues los resignados posiblemente dicen, sí, ya estamos en casa, quedémonos en casa, pero hay muchos, muy seguramente algunos de ustedes están desesperados para que podamos salir de casa de manera libre como lo hacíamos anteriormente a esta pandemia. El hombre, por su naturaleza, pues necesita conectarse físicamente. Todos somos conscientes que necesitamos el abrazo con los familiares, con los amigos, compartir con los amigos en el estudio, en el trabajo. Y aun cuando la tecnología pues ha avanzado de manera sorprendente, contamos ya con teléfonos inteligentes, tabletas, impresoras 3D, los mismos relojes inteligentes, han habido avances muy importantes en la física, en la ingeniería, en la misma medicina, eh, pues la verdad, lo que los supersónicos en los años 60 vaticinaron de esta movilidad de las familias con vehículos aéreos, pues todavía no se ha dado, aun cuando en algunas industrias se están promoviendo ya y se tienen prototipos de estos tipos de vehículos, pues todavía no es una realidad. Estamos todavía esperando que se produzcan y posiblemente que se produzcan masivamente para que todos estén al alcance de todos. La idea es que entonces, para conectarnos físicamente, pues requerimos esa infraestructura de transporte que tiene un papel importantísimo en el desarrollo productivo, comercial y social de un país. Y esa infraestructura de transporte la podemos dividir en tres grandes grupos: la infraestructura aérea, la terrestre y la marítima. Tanto para la aérea como para la marítima, pues el ingeniero civil es responsable de esa infraestructura de puertos y aeropuertos. Lo mismo que para en la infraestructura terrestre, las vías férreas y los pavimentos de las carreteras son hechos por planeados, construidos, diseñados, conservados, rehabilitados por los ingenieros civiles. Yo hoy, como les decía, quiero concentrarme en la infraestructura de carreteras. ¿Y por qué me voy a concentrar en la infraestructura de carreteras? Si uno mira, por ejemplo, estadísticas de la Unión Europea, las estadísticas de energía, transporte y ambiente, estos indicadores, pues nos muestran que más de un 75% del transporte terrestre de las mercancías se hace por carretera. Aun cuando tenemos posibilidades del tren, tenemos posibilidades de algunos ríos navegables, pues realmente la carretera juega un papel importante en esta eh, movilización de productos. Y si lo miramos nomás en qué sucede con el modo carretero, ahí en Colombia tenemos que si no incluimos el transporte de carbón, el 98% de la carga se mueve por carretera. Y el 90% de los pasajeros al interior del país se mueve por carretera, se moviliza por carretera, lo que nos muestra pues la importancia de este tipo de infraestructura. Yo sé que muchos de ustedes y la gran mayoría de la gente pues estaba acostumbrada a mirar al cielo, a mirar estas grandes estructuras, estas grandes edificaciones, monumentos conocidos como rascacielos, nos fascinan, su arquitectura, su ingeniería, son desafíos realmente importantes de la ingeniería civil, pero también los invito a que miremos un poquito en tierra. Tenemos carreteras fascinantes, fascinantes porque atraviesan territorios pintorescos, rutas, paisajes maravillosos. Esta, por ejemplo, que encuentran ustedes en Nueva Zelanda, el que haya visto el Señor de los Anillos, hay un tramo de carretera o hay algunos paisajes de esta carretera que se muestran en esa película. Esta carretera Milford es del orden de unos 255 kilómetros, pero en los últimos 120 kilómetros se pasan por cada 15 minutos, está cambiando el paisaje, está cambiando el clima,
entonces se pueden ver vegetación, pueden ver roca expuesta, pueden atravesar por valles o por picos escarpados, lo que hace pues muy atractivo el viajar por carretera, esos paisajes. Otras carreteras fascinantes es esta, por ejemplo, la de Noruega, la carretera del Atlántico. Es una carretera que no es muy larga, apenas tiene menos de unos 10 kilómetros, del orden de unos 8 kilómetros, pero en tan solo esos pequeña longitud, entre comillas, pues ustedes pueden encontrar puentes que cada uno es más impresionante que el otro. Esta carretera pues permite unir varias islas ahí en el mar Atlántico de Noruega. Otras, por ejemplo, esta que rodea el océano en la costa sureste de Australia, es una carretera un poco más larga, de unos 240, 245 kilómetros. Ofrece pues vistas panorámicas espectaculares en su recorrido, como esta otra que aparece aquí a mano derecha, que es el paso Stelvio en Italia. Es quizás el segundo camino más elevado en los Alpes orientales, al norte de Italia. Es para muchos, los que son aficionados al ciclismo, es un terreno muy famoso por el Giro de Italia, ahí se da parte del Giro de Italia. Pero en Colombia pues no nos quedamos atrás, tenemos también esta, que aunque se demoró mucho su construcción y posiblemente salió con muchos sobrecostos, esta es una vía de montaña, la vía Girón-Zapatoca en Santander. Autopistas grandiosas nos encontramos en el mundo, esta de 26 carriles, la Cathy Highway en Texas, o también las carreteras, la red de carreteras en China se ha vuelto famosísima, famosísima por sus magnitudes, el número de carriles que se manejan. Hay otras famosas que son caminos peligrosos, como esta, la carretera de la muerte en Bolivia, donde pues si nos encontramos un vehículo de frente, pues no sabremos cómo hacer. Gracias a Dios ya se tiene una ruta alterna a esta carretera. Y si nos vamos a las vías urbanas, pues ya empezamos a ver congestiones, congestiones que obviamente nos dañan un poco el genio, pero también empezamos a ver soluciones, y las soluciones que se muestran muchas veces es también la generación de estos grandes intercambiadores viales. Aquí, por ejemplo, vemos uno muy famoso en Shanghái, que son autopistas fácilmente de 5 o 6 niveles. Yo quiero, de esa parte de la infraestructura de carreteras, pues referirme a una parte esencial, un elemento esencial de esa infraestructura. Como lo dijo la ingeniera Nancy, yo soy del área de geotecnia. Y pues ustedes dirán, pero entonces las vías de geotecnia, no, las vías realmente no son del área de geotecnia. En la escuela, pues de hecho está el Centro de Estudios de Vías y Transportes que dirige el ingeniero Santiago Henao, y pues ellos se encargan de el diseño geométrico de la vía, se encargan de la seguridad vial, del tema de tránsito específicamente, pero en geotecnia, como el pavimento está hecho principalmente de materiales térreos, por un lado, y está cimentado evidentemente sobre el suelo, pues trabajamos muy especialmente ese tema. Antes para podernos ambientar, pues quiero que ustedes me entiendan qué es un pavimento y por qué hablamos de la estructura de pavimento. Si nos remontamos un poquito a los caminos de la civilización romana, vean ustedes, los romanos, el Imperio Romano, para tener sus dominios en las zonas conquistadas y seguir con su poderío político y con su poderío militar, encontraron que había que desarrollar una red de carreteras importante, y aquí tenemos una red del orden de 80.000 kilómetros de vías construidas por los romanos, que conectaban diferentes países. Los romanos construyeron, podríamos decir que para la eternidad, y además de conectar
muchos países que sirvieron como soluciones y conexión de varios países en Europa, también tocaron pues, parte del África y parte del Asia. De ahí posiblemente sale ese adagio popular de que todos los caminos conducen a Roma. Desde esa época, pues nos mostraban los romanos, desde esa civilización, que pues un pavimento lo debían diseñar y de hecho lo empezaron a diseñar para soportar cargas y son famosas este tipo de estructuras, donde ven ustedes una capa de piedras pegadas, unidas entre sí, descansando sobre otras capas de materiales un poco diferentes. Entonces, tenemos capas de materiales con una superficie de rodadura, que se ha popularizado mucho esa creencia de que las vías del Imperio Romano eran todas de este estilo, ¿no? La vía Apia es una vía muy famosa, donde tenemos este sistema de pavimentación de superficie de rodadura que se conoce con el nombre de empedrada o enlosada. Pues realmente, como van a ver ustedes ahorita en el video, se desvirtúa la creencia de que todas las vías del imperio pues tuvieran esa forma de la superficie de rodadura, porque desde ese entonces ya se pensaba en la seguridad, en el confort, la reducción de los tiempos de viaje, haciendo el tránsito de los vehículos mucho más rápidos. Los romanos se preocupaban también por eso, porque los vehículos transitaran y los usuarios tuvieran seguridad en la vía y tuvieran confort al transitar por la vía. Entonces, me cuentan si en el video que aparece Vemos ahora que los caballos pudieran ir al galope sin dañarse, ya que los caballos romanos no estaban armados. Sí. Y que los carros pudieran desplazarse a gran velocidad sin sufrir accidentes por circular sobre resbaladizas losas. Circulaban por carreteras con un excelente pavimento liso, regular, sin baches y bien mantenido. Además, con un ancho suficiente para permitir el cruce seguro de dos vehículos, manteniendo la marcha con total comodidad y seguridad. Se procedía a deforestar una amplia zona, desbrozando toda la vegetación. Después, en la franja donde se había proyectado la vía, se retiraba la tierra vegetal hasta encontrar una base sólida. A continuación, sobre esta base, se colocaban los bordillos de acuerdo con el ancho escogido para la vía. Entre los bordillos se colocaban piedras gruesas que servían como cimentación y sobre ellas otras capas de piedras más pequeñas mezcladas todas con áridos finos para evitar que quedasen huecos. Finalmente, en la capa de rodadura se añadían las zahorras, un conjunto de gravillas, arena y arcilla. Bueno, entonces quizás, como ven ustedes, las vías que se pavimentaban, entre comillas, que se cubrían con esas piedras, pues eran las vías urbanas, las vías que estaban en el interior de las ciudades, pero reconocían que necesitaban para poder transitar, hacer trayectos largos y de manera mucho más cómoda y más eficiente, pues las superficies debían ser un poco más lisas. Entonces, de ahí entendimos nosotros que el pavimento como tal es una estructura conformada por unas capas de diferentes materiales dispuestas más o menos de forma paralela y una superficie que llamamos la capa de rodadura. Toda esa estructura la tenemos que diseñar para soportar las cargas del tránsito, las solicitaciones climáticas y apoyada sobre un suelo que llamamos un suelo de fundación, que en ingeniería de pavimentos llamamos la subrasante. Tenemos diferentes superficies de rodadura. El Banco Mundial en algunas revisiones de estos caminos ha etiquetado el orden de 27 o más de 27 tipos de superficies de rodadura. Pero aquí les pongo las más comunes, las que conocemos como superficies en tierra o grava, que llamamos no pavimentadas,
a pesar de que pueden tener estas vías en grava algún tipo de geometría y de estructura de pavimento, y otras que llamamos vías empedradas, de adoquines, o las que más corrientemente conocemos, de asfalto de concreto. Todas tienen una estructura de pavimento. Las diseñamos para soportar cargas, como les decía hace un momento, y las condiciones climáticas. También no solamente tenemos que cuidar que esa estructura nos resista esas cargas y esos cambios climáticos, sino que tengan una textura apropiada, que tengan una regularidad superficial, de tal forma que se eviten esos movimientos y aceleraciones verticales que muchas veces sufrimos nosotros en nuestras vías urbanas y en nuestras carreteras, que tengan un buen drenaje, para que las aguas se evacúen rápidamente, que su color sea apropiado, evitándose reflejos y deslumbramientos, y que no sean muy sonoras. Hoy en día también se habla de carreteras que se buscan, sobre todo cuando atraviesan centros poblados, que sean silenciosas, que sus superficies no generen mucho ruido. Entonces, a esa estructura de pavimento pues tenemos que planearla, tenemos que diseñarla, como vieron ustedes ahorita, para que soporte las cargas y el clima. Tenemos que construirla, conservarla y rehabilitarla. Esa es la misión. En todas esas etapas está la ingeniería civil, siendo el ingeniero civil el responsable de cuidar los aspectos técnicos de todas esas etapas de una infraestructura, así como los aspectos económicos. Tenemos que buscar soluciones que sean técnica y económicamente viables como ingenieros. Me interesa hablar un poquito de esta evolución de los caminos. Así como el hombre ha evolucionado, pues los caminos también. Y hoy en día, pues encontramos en nuestro mundo, pues 5 categorías de pavimentos, que vamos desde los caminos en tierra, caminos empedrados y caminos en grava, pasando por los caminos que ya están pavimentados con unas superficies de concreto asfáltico o de concreto hidráulico, o también con adoquines, a una tercera categoría de autopistas donde se manejan volúmenes de tránsitos elevados, llegando y estando hoy en las carreteras sostenibles y entrando a lo que llamamos las carreteras sostenibles e inteligentes, o las Smart Road que se conocen. Quiero detenerme con las categorías cuarto y quinto, y me voy a devolver hacia el final de esta charla, de esta presentación, a los caminos en grava y a los caminos en tierra. Entrando al tema de los caminos sostenibles, pues tenemos que recordar esta definición que nos dio la Comisión Brundtland de sostenibilidad. Es lograr las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para lograr sus propias necesidades. Básicamente, cuando pensamos en algo sostenible, tenemos que hacer un equilibrio entre el capital natural, el capital económico y el capital social. Y como sabemos, pues las carreteras pues son las grandes consumidoras de recursos que conocemos como recursos no renovables. Entendiéndose como no renovable, ese recurso que no puedo cultivar, que no se puede producir, reutilizar o regenerar a un nivel que pueda soportar su tasa de consumo. En eso incluimos entonces el asfalto, incluimos estos materiales pétreos que llamamos, cuando los explotamos y los procesamos, llamamos los agregados pétreos para construir nuestras carreteras. Esos son considerados recursos no renovables. Y entonces, desde la infraestructura del transporte, si queremos buscar un desarrollo sostenible, pues tenemos que ser cuidadosos con el consumo de combustible, el consumo energético, tratar de reducir ese consumo energético, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, incrementar
los procesos de reciclaje y disminuir también el tema de los desechos. Y en ingeniería de pavimentos pues aparece mucho las 3 R's, el uso de reducir, reusar y reciclar. Y aquí empiezo a ver cómo hemos evolucionado de manera importante, reconociendo que pues el hombre, además de afectar el ambiente, pues tiene que convivir con el ambiente. Y entonces algunos materiales como esto, las botellas plásticas, son muy difíciles de degradar y necesitamos entonces ver la forma de cómo las podemos disponer y cómo las podemos reutilizar. Y una de esas formas es esta. Por ejemplo, se han buscado en Holanda, una firma holandesa o varias firmas holandesas, entiendo que es la KWS con Wavit y Total, han buscado utilizar plástico reciclado y hacer estos módulos que lo que buscan es tener una expectativa de vida de 2 a 3 veces mayor que los pavimentos convencionales. Lo ven ustedes ahí como figuras de Lego que se pueden instalar de manera muy rápida, un 70% más rápido, tienen unos espacios que permiten tuberías, cables e incluso almacenar agua y evitar que drenar esa agua. De hecho, en Holanda una ciclorruta fue construida en septiembre de 2018 y se espera que, pues, por lo menos en un futuro cercano, muy seguro se vean más carreteras o por lo menos más vías construidas de esta manera. Los holandeses van a ver ustedes que son muy motivados y proactivos en el desarrollo de tecnologías. Así como los plásticos, al igual que plásticos, los neumáticos fuera de uso, estos que ustedes aprecian aquí, pues son depósitos o desechos de neumáticos, de llantas, y si buscan ustedes en internet hay una cantidad de fotografías de este tipo de materiales que están en botaderos, porque son materiales que no se les buscaba un reuso, una reutilización. Pues en la ingeniería de pavimentos estamos buscando también la forma de utilizar esos neumáticos fuera de uso para modificar nuestros asfaltos y hacer mezclas asfálticas mucho más duraderas, mucho más resistentes, al igual que los plásticos, ¿no? Los plásticos también para hacer asfaltos modificados y pavimentos mucho más durables y resistentes. Pero el pavimento, querámoslo o no, se va a deteriorar. Es el uso, el hecho de someterlo a cargas repetidas, a la inclemencia del tiempo, pues el pavimento sufre y tenemos que conservarlo. Tenemos que rehabilitarlo muchas veces y la idea es que no tengamos que reconstruirlo. Y entre las técnicas de rehabilitación empiezan a aparecer máquinas fabulosas, máquinas en donde, como esta, que es una máquina que llamamos una máquina fresadora. Esta máquina, perdón, este es un video, es una máquina que muele esas capas asfálticas, las troza, nosotros lo decimos fresa, pero lo interesante también es que ya esta máquina está conectada directamente, manda la información, procesa la información y la manda directamente a las oficinas del contratista, pudiendo tener toda la información del trabajo realizado en una jornada, los volúmenes que se fresaron, de cantidad de material fresado, las longitudes y áreas que se afectaron durante el trabajo. Entonces, la maquinaria está ayudando al desarrollo de esta ingeniería de pavimentos. En este proceso de fresado, que como les decía, esa máquina que les acabo de mostrar coge las capas asfálticas del pavimento, las capas que tienen como ligante ese material bituminoso derivado del petróleo, el asfalto, el ligante, y obtiene un material que se conoce con el nombre de RAP,
reclaimed asphalt pavement, o sea, un pavimento asfáltico recuperado, reclamado. Ese pavimento, ese material que ustedes aprecian ahí, es un material que contiene agregados, contiene asfalto cuando envejecido, pero que se reconoce que es un material que puede ser reutilizado. Tiene un costo. Hoy casi que se dice que la mina de los materiales se encuentran directamente en la carretera. Y como les decía, esos agregados y ese asfalto, aun cuando está envejecido, pues son recursos no renovables y la idea es que los podamos reutilizar, los podamos reciclar. Este proceso de reciclaje, la gente ha tomado mucha conciencia de que ese material es un material más de construcción y lo podemos reutilizar. Antes lo botábamos y lo exponíamos en botaderos, y hoy en día ya, por ejemplo, esto que les estoy mostrando aquí, que están viendo en esta diapositiva, es un acopio de ese material de RAP que ha hecho la unidad de mantenimiento vial en Bogotá, que tenemos ya conciencia de que este material lo podemos reciclar para fabricar nuevas mezclas asfálticas o para hacer capas estabilizadas. Y la idea es que lo podemos acopiar, y aquí ustedes alcanzan a ver estudiantes en esta pila que era como de 17 metros, tomando muestras de ese material de RAP. Son estudiantes del semillero de pavimentos de la escuela, tomando muestras para analizarlas en laboratorio, ver la calidad de ese asfalto y de esos agregados que contienen ese material. La escuela, entonces, también ha trabajado mucho y se ha preocupado mucho por este tipo de tecnologías. Por ejemplo, el reciclaje. Aquí en este video ustedes pueden entender más o menos cómo es ese proceso de fresado, y en este caso es un reciclaje que se hace in situ, se hace directamente en la vía, en un carril. Aquí se lleva el asfalto, aquí posiblemente cemento. Aquí, miren ustedes, una máquina que tiene un tambor fresador, va rotando, va incorporándole los agentes estabilizadores, y vienen equipos que hoy en día también llamamos equipos inteligentes, equipos de compactación inteligentes que van definiendo la densificación del material, niveladoras que nos permiten dejar la superficie de manera, darle la mejor regularidad posible, y eso es lo que llamamos un tren de reciclaje hoy en día, con diferentes técnicas. Una de esas técnicas ha sido promovida mucho por la escuela, con el apoyo de la empresa alemana fabricante de maquinaria, Birken, y con unos consultores surafricanos de Ludon International o Ludon Partners anteriormente. Hemos trabajado mucho y hemos promovido el uso de tecnologías innovadoras y de nuevos materiales. Algunas experiencias interesantes fue la reconstrucción que se hizo en la calle 127, entre la carrera séptima y la avenida 19, con materiales de termoeléctricas, cenizas de termoeléctricas. Son residuos, realmente antes eran residuos, hoy se reconoce su gran valor para la construcción, incluso para la modificación de concretos. La doctora Nancy lo sabe también bastante y lo ha trabajado. O también con estas tecnologías de reciclaje de materiales que existían en la vía antes de haberla retirado, y que los volvemos a reutilizar, simplemente agregándoles algunos aditivos adicionales, como por ejemplo el asfalto espumado, del cual la escuela ha sido pionera a nivel latinoamericano en el uso de esta tecnología. Otras formas también otras tecnologías de rehabilitación de pavimentos, como esta que aparece aquí, es bien interesante, y la traigo a colación porque no solamente reciclamos pavimentos de asfalto, sino también podemos aprovechar los pavimentos de concreto que se encuentran deteriorados y fracturados, fracturándolos de una manera tal que podamos utilizar ese concreto de una manera mucho mejor que de esta manera
demoler la vía, que pues hoy en día está prohibiéndose, está tratándose de no La utilizar. máquina de RMI es capaz de triturar concreto de hasta 66 centímetros de espesor a una razón aproximada de 5.900 metros cuadrados por jornada de trabajo. Observe en cámara lenta cómo el rompedor resonante fractura el concreto. Mientras la máquina avanza a una velocidad cercana a los 8 kilómetros por hora, el martillo golpea el concreto 44 veces por segundo con una amplitud de apenas 19 milímetros. La presión de impacto sobre el concreto es mayor a 1 tonelada, causando que éste se fracture en un ángulo de 40 grados sin perturbar las instalaciones que se encuentran bajo la base existente. Este patrón de fractura angular en 40 grados produce un rompecabezas altamente trabajado. Lo que, pues, ahí se cortó un poquito el video, que continúa es que ese material, al estar muy entrabado en las partículas, entonces simplemente con una compactación posterior le podemos colocar capas asfálticas o incluso losas de concreto y vamos a tener una estructura de pavimento rehabilitada y con muy buena capacidad de soporte. Y siguiendo en la línea de sostenibilidad y el tema del cambio climático, el problema de las inundaciones, a mí me tocó vivir en Chía, vivíamos en Chía, me tocó el fenómeno de la Niña del 2011, donde esta zona de Río Frío se inundó. Aquí, evidentemente, es una zona en Inglaterra. Las vías están generando problemas y las urbanizaciones están generando problemas con el manejo de las lluvias, pero ante eso también la ingeniería de pavimentos está buscando soluciones, es consciente de que esas ciudades al expandirse están cubriendo terrenos que antes eran terrenos cultivables con viviendas, con caminos, que rompen ese ciclo natural del agua, ese ciclo hidrológico, generándose entonces problemas en la administración, el manejo de esas aguas lluvias, generándose contaminación también del agua lluvia. Entonces se están ideando pavimentos que tratan de simular ese ciclo natural de tal forma que el agua llueva, al llover, pueda penetrar la misma estructura de pavimento, sirva como un filtro que evite y reduzca esas escorrentías, ese volumen de escorrentía, y permita entonces evitar que se generen inundaciones. Se mejora así entonces también la calidad del agua, se recargan posiblemente los acuíferos, se reduce ese efecto de calor urbano y ese pavimento casi que podría hacer el oficio de la vegetación cuando no se encuentra presente. Podría también, con la ayuda de este tipo de pavimentos que se están utilizando, por ejemplo, en Washington, hay bastantes experiencias en las vías urbanas, con este tipo de pavimentos que también colaboran con disminuir esa necesidad de infraestructura del alcantarillado de aguas lluvias. Entonces, pues, pero muchos somos conscientes de que este tipo de pavimentos no soporta volúmenes de tránsito pesados, no son posiblemente los más agradables para conducir por el tema de sonoridad, en el tema de vibraciones, los pavimentos de adoquines. Entonces, pues también teniendo eso presente y sabiendo que el pavimento, lo que hacemos es tratar de hacerlo impermeable para evitar este tipo de cosas, que suelos se reblandecen, pierden capacidad de soporte cuando entran en contacto con el agua y pues evidentemente si dejamos el agua en superficie, esa agua puede tapar esos huecos con los problemas para los vehículos. Entonces la idea es buscar superficies permeables, superficies porosas, concretos asfálticos o concretos hidráulicos, donde el agua pueda penetrar a través de esos huecos y ser evacuada más rápidamente de la superficie. Entonces, este tipo de pavimentos que se están utilizando ya en carreteras e igual en parqueaderos, básicamente lo que persiguen es eso, evitar esos aposamientos de agua y servir casi que de filtros
y una vez que la captemos, pues la llevemos a sitios donde el agua pues no pueda afectar mucho. Otras, ya hablando un poquito de las carreteras inteligentes, pues están en construcción. Otras iniciativas todavía son muy recientes y están casi que haciéndose tramos experimentales. Algunos pues no han sido muy buenos, exitosos. Entiendo que una carretera solar que se construyó en Francia no ha dado muy buenos resultados, pero por ejemplo esta de China, que es casi de 1 kilómetro, construida en 2018, la están utilizando para captar energía del sol y proveer energía a las comunidades. Igualmente se está buscando utilizar y aprovechar esa energía para recargar carros eléctricos. Eso es lo que se está promoviendo hoy en día. Los holandeses, como les decía, son muy proactivos en temas de ingeniería de pavimentos. Han desarrollado algunas pinturas que también captan energía en el día y en la noche sirven de señalización porque se convierten como en luces fluorescentes, evitando entonces sistemas de iluminación que pueden ser importantes en el consumo de energía. Entonces, muchas compañías, por ejemplo esta Electron, Rion más exactamente, está construyendo sistemas que permitan generar unos campos magnéticos con los vehículos eléctricos cuando esos vehículos transitan sobre ellos, de tal forma que en movimiento puedan recargar y no necesiten hacer paradas para cargar las baterías en esos vehículos eléctricos. Según entiendo, hay varios proyectos que se están llevando a cabo y que se están mirando en tramos de prueba. Y si seguimos hablando pues de carreteras inteligentes, hoy en día también se están trabajando y pensando en este tipo de pavimentos modulares que tienen embebidos en esos módulos como unos sistemas digitales, de tal forma que se puedan captar señales y hacer una interacción entre los vehículos, una interacción o una comunicación de Internet entre los vehículos que circulan sobre ellos, de tal forma que puedan tener alertas de tráfico, conocer las condiciones de la carretera, alertas de accidentes que se puedan presentar en esa carretera. La idea es que en algunos, pues realmente los módulos tienen sensores que permiten ubicar la posición del vehículo, el peso, la velocidad del vehículo, y con eso lograr información y recoger información de estadísticas del volumen de tránsito que está circulando en esa carretera. Son muchos los ejemplos que yo les podría presentar. Y seguimos con muchas más innovaciones. A veces se pregunta uno si será posible tener concretos y asfaltos que sean autorreparadores, que se reparen, autorregeneradores, si se llegan a agrietar, que se puedan sanar ellos mismos. Y la verdad es que ya eso se está haciendo realidad. La Universidad de Nottingham, en Inglaterra, perdón que se me pasó esto, la Universidad de Nottingham está mezclando aceite de girasol con agua y otros aditivos. Obviamente son fórmulas que todavía están en desarrollo y patentadas, y han desarrollado unas cápsulas que se colocan en la mezcla asfáltica. La idea es que cuando el pavimento se agrieta, esas cápsulas se rompen, liberan su contenido, que reblandece el asfalto y eso permite que las grietas se sellen. Hay muchas otras iniciativas y se ha abierto la puerta, en este caso, a un mundo prácticamente inimaginable, que es la nanotecnología y los nanomateriales. Estamos utilizando hoy en día para modificar asfaltos también y modificar materiales en la construcción de pavimentos, estas tecnologías que vienen de ese mundo.
música, el video. Se piensa que esas grietas se pueden estar sellando naturalmente en solamente 3 semanas. O sea, el abanico de posibilidades hoy es gigantesco, pero podría seguirles aquí hablando de los pavimentos perpetuos, hablarles de los pavimentos silenciosos, de las mezclas tibias y de una gran diversidad de materiales, del uso, por ejemplo, de la cepa del Cabernet Sauvignon del vino, para también modificar asfaltos, pero yo quiero bajarlos a tierra, que regresemos a tierra otra vez. Y aquí entramos a una realidad. La realidad de muchos de nuestros jóvenes, de nuestras poblaciones rurales, para ir a la escuela, para ir a los centros de salud, por vías realmente intransitables, que no cuentan con acceso básico. Muchas de nuestras vías, pues, no están mantenidas, no están bien conservadas, y pues se vuelven, sobre todo en periodos de lluvia, se vuelven intransitables. Si miramos, por ejemplo, la red vial en Colombia, que asciende a 204.000 kilómetros, de esa red, la red que atiende los municipios y llamamos la red terciaria, es prácticamente el 70%, 142.000 kilómetros, de los cuales simplemente como el 6% se encuentra con superficies pavimentadas. Incluso en la red principal, que atiende el Invías, de los 11.000 kilómetros, casi, bueno, 11.200 kilómetros que atiende el Invías, 2.500 kilómetros, cerca de un 20%, es una red vial no pavimentada. La idea es que necesitamos trabajar bastante en esas vías, porque como ven ustedes son las vías de mayor longitud en el país, y son como las venitas que requieren conectar a esas grandes arterias. Si se nos tapa una de esas venitas, ya empezamos a tener problemas. El problema es que no tenemos información registrada de esas vías. Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación inició con el INVÍAS un programa para, mediante imágenes satelitales, poder hacer un inventario, detectar esas vías. Aunque decimos que son 142.000 kilómetros, pues están un poquito mal contadas y no sabemos en qué condiciones. Igualmente, nosotros en la Escuela Colombiana de Ingeniería, apoyando el INVÍAS, que generó un aplicativo para capturar la información de esas redes viales, con ayuda de drones y GPS, y con nuestros estudiantes hemos avanzado en el inventario de vías y apoyado al INVÍAS en este proceso. Ya algunos municipios, por ejemplo, inventaríamos esta vía de la Cristalina Planas en Puerto Gaitán Meta, 44 kilómetros recorridos bajo el agua y el sol, identificando todos los puntos críticos, las señalizaciones, el tipo de material, las condiciones de las cunetas, los puentes, los muros de contención. Lo mismo lo hicimos para Puerto Boyacá, en dos vías, La Ceiba, Agua Negro y Borugas, haciendo mediciones del estado y la condición de la vía, utilizando pues tecnologías, experiencias trabajando y sacando fotografías aéreas con la ayuda del departamento del Centro de Estudios de Vías y Transportes, utilizando los drones para poder tomar estas fotografías aéreas. Pero lamentablemente pues se nos atravesó la pandemia, y esa iniciativa pues que estamos desarrollando con el semillero de pavimentos de la escuela, que son jóvenes que entran desde el primer semestre, y si están interesados en estos procesos, los integramos al grupo para que puedan empezar a conocer la realidad y la verdadera ingeniería que requiere nuestro país y obviamente la sociedad. Aprovecho entonces ya con esto, podría quedarme hablando con ustedes muchísimo más, pero pues el tiempo es limitado, y la idea es que ustedes pues entiendan que la importancia de esta profesión de la ingeniería civil
para el desarrollo de la sociedad. Quiero también aprovechar e invitarlos a un ciclo de conferencias que está en curso, que lo pueden encontrar en nuestra página de la escuela. Investigación en Ingeniería de Pavimentos, hablan expertos latinoamericanos, se llama el ciclo de conferencias. El próximo lunes viene tenemos una conferencia en remoto con un ingeniero de Costa Rica que ha hecho importantes desarrollos y contribuciones. En estas conferencias también se nos cuenta de la cantidad de tecnologías, cantidad de materiales que estamos desarrollando, obviamente con el concurso de ingenieros mecánicos para las maquinarias, con el concurso de ingenieros de ambientales, evidentemente, con el concurso de varias especialidades de la ingeniería civil, concurso de muchas áreas sociales, ¿sí? Y económicas, evidentemente, y pues lamentablemente también del derecho y de la abogacía. Sin embargo, pues como quería también traer a colación esto que era un programa, una serie de el Star Trek, no sé si los han oído mencionar, el Enterprise. A mí me encantaba mucho el Dr. Spock, que era un extraterrestre vulcano. Ellos hablaban de la teletransportación. Eso es algo que no es posible, creo que no va a ser posible, aun cuando pues ya hemos clonado ovejas y todo, pero la teletransportación no es una realidad. Entonces, pues cuando estamos confundidos, que no sabemos qué camino escoger y necesitamos conectarnos, es evidente que la ingeniería civil es el camino. Por ahora, entonces, yo diría que un abrebocas para todas este abanico de posibilidades que tenemos en las especialidades de la ingeniería civil y en este caso de la ingeniería de pavimentos. Quiero agradecerles nuevamente a la doctora Nancy y a el ingeniero para que nos han permitido esta presentación, este acercamiento con ustedes. Y pues aquí dentro de la presentación ahí están las referencias de los videos completos para que el que esté interesado los pueda consultar y los llevan realmente a un mundo fascinante. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Un poquito con sus expectativas. Excelente presentación, Sandra. Quedé muy entusiasmada. Bueno, sí. pero no creo que ya te cambies de las estructuras y no, de los materiales a esta sí, área. pero muy bonita los avances, la tecnología. Yo también era seguidora del señor Spock y siempre he pensado en la teletransportación. Y no, necesitamos caminos, ¿no? Los caminos, las vías que desarrollan los ingenieros civiles, toda la tecnología que nos enseñaste, los equipos, la importancia de la sostenibilidad en todo lo que nosotros desarrollamos, cómo el ingeniero civil participa, ¿sí? Y puede hacer sus grandes aportes importantes, no solamente con estos caminos, sino con toda la tecnología, los avances y los desarrollos. Excelente la presentación. No sé si alguien del público, tenemos algunos asistentes, si tienen alguna pregunta. Yo también veía los supersónicos. Sí, los supersónicos predijeron todo y Star Trek también tenía todo este tema completamente desarrollado, la comunicación inalámbrica, las pantallas táctiles, todo eso se los veía uno. sueños que se van A convirtiendo Robert en no le alcanzó realidad. a tocar, o sí, el Star Trek. ¿Sí Sí, lo señora, viste? inclusive yo aquí hice una teletransportación, acordarme cuando fui alumno de la ingeniera Sandra y vi una electiva técnica, se llamaba MACA, Materiales para Carreteras, y hablan temas como este hace mucho tiempo y me volvió a emocionar mucho ver todos estos temas. Bueno, me alegra. Lástima que no nos acompañaron más, pero pues a mí sí me La gustaría oír a los compartimos. chicos quiénes están Sí. ahí, qué les pareció el asunto, que si se imaginaban esto o algo diferente. Exactamente, como dice la ingeniera Sandra, pues invitamos a nuestros asistentes, a Paula, Daniel, Camila, abran su micrófono, nos den una opinión, aprovechar que está la ingeniera
Sandra aquí para que nos dé pues más luces en todas las inquietudes que tengamos. Entonces, si alguno quiere, puede en este momento abrir su micrófono y hacer las preguntas. Y algo que nos tiene esto un poco, nos da dado un poco de tranquilidad, porque si solo abren el micrófono nadie les ve las caras, entonces pues pueden hablar con tranquilidad. Sí, hay que aprovechar y la recomendación siempre para ustedes jóvenes que están en este proceso de selección de su carrera, selección de su universidad, es eso, ¿no? Asesorarse, investigar, preguntar. Así que en la escuela estamos pero completamente con las puertas abiertas y dispuestos a escucharlos y que nos cuenten qué inquietudes tienen, qué les parece. Esto el tema del semillero. En la escuela se integran desde, como les decía, desde primer semestre. Y lo interesante es que van con alumnos de todos los semestres de la carrera, entonces les cuento anécdotas, han salido hasta noviazgos interesantes, chicas de primer semestre que les ayudan los chicos de noveno o décimo semestre, son novios y algunos ya han empezado con el tema sí, ya graduados, están graduados y siguen siendo novios con propuestas de matrimonio. Qué bonito, ¿no? La integración, ¿no? O sea, antes cuando uno estudiaba en la universidad, solo se conocía con los del mismo semestre, si acaso, ¿no? Y con estos semilleros permite integrarse en los diferentes... No, las salidas a campo han sido interesantísimas y los chicos me las han reclamado, pero con la pandemia nos quedamos guardadísimos. Hemos hecho salidas por todo el país, no solo pues a las vías estas de bajo volumen de tránsito, hemos visitado centros de investigación en Bucaramanga, hemos ido a la refinería de Barranca Bermeja para que ellos vean cómo es el proceso de refinación del petróleo. Hemos recorrido mucho concesiones viales, conociendo todo el tema geológico y el tema de los pavimentos y la administración de esas carreteras. Así que pues me parece que están más que bienvenidos. No sé, Camila, si se anima, o Daniel, o Paula, abrir el micrófono sin ningún problema. Es importante perder un poco ese miedo. Como les decía, no están en público, somos un grupo muy pequeño. De confianza. Estamos en confianza. O todo quedó muy claro, o quedaron muy sorprendidos. O... Aquí tenemos, está levantando la mano Santiago. Sigue, Santiago. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Más que, no tengo preguntas, pero más que todo me quisiera hacer como una observación. Yo antes, cuando estaba viendo qué estudiar y todo eso, pues yo había visto la carrera de ingeniería civil y me llamó muchísimo la atención. Y con estas reuniones que están haciendo cada 8 días, pues la última fue hace 15, pues por Semana Santa y eso, cada vez me estoy sintiendo más emocionado de empezar a estudiar. Yo ya estoy en proceso de inscripción para meterme en la escuela de ingenieros, pero pues aún falta para el siguiente semestre, pero cada vez como que es o sea, con la reunión de hoy, viendo que es como una pequeña ramita de lo que se puede hacer con esta carrera, pues me llena de demasiada emoción, la verdad. Y hasta me pongo hasta nervioso de hablar. Es lo importante, ¿no? O sea, que uno haga lo que verdaderamente quiere y le gusta y lo hace con pasión, ¿no, Sandra? O sea, bueno, de verdad que sí, como les mostraba, la ingeniería civil, las especialidades, yo diría que en algún momento nos decían, no podemos abrirnos en todas las especialidades, podríamos hacer una ingeniería estructural, una ingeniería de pavimentos, como les acabo de decir, podríamos hacer una ingeniería hidráulica, una ingeniería de vías y transportes, pero como en la medicina, ¿no? La idea es que usted tiene todo ese abanico de posibilidades cuando entra en esta profesión que cuando sale preparado como ingeniero civil, pues tiene todas esas posibilidades de actuación, un abanico completamente amplio. Sí, y... ¿Sí, Robert?
Yo pues le iba a decir a Santiago, inclusive estoy escribiendo, acabo de escribir aquí en el chat mi correo, ya les digo el por qué. Y Santiago, así como tú nos estás mencionando, nosotros digamos que tenemos un estadístico del año pasado, antes de que todos ustedes entraran, le estaba contando a la ingeniera Sandra que el año pasado sumando todos nuestros 12 programas hicimos más o menos 120 eventos y hubo personas como tú, Santiago, que en algún momento llegaron a esta virtualidad con estos temas que empezamos a ver y estaban un poquitico que es normal, como yo siempre lo he dicho, en una etapa de tomar la decisión de uno estar como nervioso, inseguro, será, no será. Y pues claro que sí, aquí te vamos a seguir invitando durante todo el año. Aquí me quedó fue la confusión si eres de calendario, o sea, si Ah, no has terminado grado 11 o ya terminaste y estás haciendo el proceso de admisión. Pero te vamos a seguir invitando a todo. La ingeniera Sandra, la ingeniera Claudia, perdón, la ingeniera Nancy va a hacer dentro de 8 días un webinar donde va a mostrar nuestro programa con otros invitados y con otros temas, y así lo seguiremos haciendo. Para Santiago y para todas las personas que están aquí participantes, en este momento, para complementar muchas cosas, en algún momento se pueden contactar con la ingeniera Nancy y con su equipo de trabajo por si tienen algunas dudas del programa, y conmigo en el correo que les acabo de decir, podemos programar en este momento una visita a la escuela. Nosotros estamos haciendo visitas, hoy tuvimos visitas, ayer, obviamente muy controlado con los protocolos de bioseguridad, y entonces llevarlos a ver nuestro muro de reacción más grande de Latinoamérica o ver todos nuestros laboratorios en geotecnia, en estructuras, en todo lo que tiene que ver, pues con todo gusto los vamos a atender. Simplemente me escriben al correo que les dejé, programamos una visita donde pueden ir con un familiar suyo, con su papá, con su mamá, con el cliente, con algún amigo, conocen nuestro maravilloso campus y que les refuerce muchas de las cosas que tienen en duda y todas las dudas e inquietudes que les vamos a ir sumando en todos estos eventos virtuales. Tenemos el seguimiento de muchos estudiantes que finalmente entraron a nuestra escuela precisamente a través de esta virtualidad. Entonces, tienen las puertas abiertas de nuestra universidad. así es. Gracias, Robert. Yo esto es muy buena, me parece muy bueno todas estas charlas, las conferencias donde vamos contándole a los estudiantes, a los futuros estudiantes, o sea, qué es lo que se hace en la profesión, porque en mi caso, cuando yo empecé a estudiar ingeniería civil fue porque mi hermano me aconsejó, estudia ingeniería civil, sí, pero realmente no sabía mucho a qué se hacía, el por qué. Él estaba estudiando ingeniería civil y me dice, estudie eso. Ya con el tiempo yo me metí y poco a poco fui descubriendo la carrera y quedé enamorada de lo que es esta carrera tan bonita. Súper Entonces, apasionante. Yo sí. diría que la carrera más cercana a lo social, ¿sí? Tiene un Ujú. impacto social. Y, sí, yo sé, los médicos tienen su área, los abogados, los psicólogos, los sociólogos, pero la ingeniería civil es, diría yo, como la que más impacto genera directo en la En toda sociedad. la Y sociedad. interactúa con todas, ¿no? Con todas las áreas del conocimiento, con todas las profesiones. Un ingeniero civil construyendo una clínica, pues tiene que empezar a conocer todos Las los temas de necesidades. médicos, Ujú. y, ¿sí? Construyendo una escuela, las formas de educar, construyendo un camino, ahí sí que culturas diferentes. eh, Hoy en día el tema de la construcción se está haciendo o el tema tan sostenible y el tema social está cogiendo tanto peso que el ingeniero civil tiene que entrar a hablar con las comunidades, aprovechar esas culturas para la construcción del camino, ¿sí? Y usar técnicas que hoy para acá, para nuestros países, utilizando mano de obra, pero con trabajo digno, ¿no? No con trabajo inseguro, sino con trabajo de tal forma que las personas, los obreros que llamamos, pues tengan calidad de vida en la obra Ujú. directamente. Entonces, pues, de verdad que sí es bienvenidos a esta carrera que inician, este camino que inician, porque es una etapa muy interesante en la vida de ustedes.
y aprovecharla al máximo. La escuela les brinda todas esas posibilidades, como les digo, de integración con sus compañeros, de investigar, de acercarse a los laboratorios, de conocer la realidad, de salir, de poder interactuar y profundizar más en sus áreas, ¿no? Si están motivados, los apoyan completamente. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta adicional? Gracias, Sandra. Robert, no sé si tenemos algo adicional. ¿En el chat tenemos algo? Muchas No, gracias. mucho Muchas gracias gusto. y vamos a compartir la presentación. Gracias, Robert. Muchas gracias a todos por estar presentes acá el día de hoy. Entonces, los esperamos si quieren agendar la visita. Si tienen preguntas adicionales, nos pueden escribir y con mucho gusto estaremos atentos a resolverlas. Muchas gracias y buenas tardes a todos.